Bienvenidos a Energía 21. Hoy estoy con casco, con anteojos, con lo que llaman en la industria EPP, elementos de protección personal. Y estoy así porque estamos en una industria, en una pyme, ubicada muy cerquita de Rosario, en el Puerto General San Martín, donde es un área de desarrollo tecnológico muy importante. Vamos a recorrer este lugar y vamos a visitar la planta por la que hemos venido, Albardón. Esta es una planta que desarrolla biodiesel, hace biodiesel. El biodiesel en estos días ha ganado la agenda de las cuestiones gubernamentales y políticas a raíz de decisiones que se tomaron en Estados Unidos y que impacta directamente en los productores de biodiesel argentino. Tanto en aquellos que exportan como entendemos también va a tener un impacto en aquellos que producen biodiesel y lo comercializan en el ámbito interno. Pero nosotros teníamos planeado venir a esta industria desde hace un tiempo porque hemos observado que desarrolla una tecnología, tiene una tecnología que la hace única en Latinoamérica. Entonces te invitamos a recorrer la planta, a caminar con nosotros este lugar y por supuesto también a escuchar a su presidente, Federico Pucciariello, quien nos va a comentar acerca de su visión sobre el tema de biodiesel y otras cuestiones enmarcadas en esta coyuntura. Presenta Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES, se fundó en 1974 con el objetivo de nuclear a investigadores y tecnólogos de todo el territorio argentino. Actualmente, y teniendo en cuenta la necesidad inminente de impulsar el uso de nuevas tecnologías, la asociación invita a sumarse a todo profesional, empresario, técnico y funcionario vinculado a las áreas de energías renovables y cuidado del medio ambiente a fin de aunar esfuerzos. Sé parte de la nueva revolución energética. Hay mucho por hacer. Batioba, un emprendimiento de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Justiniano Pose. Producimos y vendemos luminarias LED en todo el territorio nacional. Generamos fuentes de trabajo y recursos para la localidad. Más de 100 ciudades en todo el país iluminan sus calles y avenidas con luminarias Batioba. Nuestros productos cuentan con el respaldo de una institución con más de 70 años de trayectoria. Batioba, ilumina tu ciudad. Biodiesel en la Argentina de hoy, en la Argentina energética, se ha ganado la agenda. Vamos a conversar con un integrante de la mesa fundadora de CEPREP, la cámara que reúne a todos los productores de biodiesel y quien también es presidente del Albardón, una empresa única en su tipo en Latinoamérica. Así que primero vamos a hablar de la situación del país y el mundo, cómo colocamos nuestro biodiesel afuera y luego vamos a hablar de esta planta tan especial que es un orgullo para la Argentina. Federico, decíamos que la situación del biodiesel se ha ganado la agenda en estos días por medidas y decisiones que han tomado extramuros, digamos, más allá de la Argentina, pero que afecta a quienes exportan y también puede afectar a quienes comercializan en el orden interno. ¿Cómo es el análisis que hacen? Es correcto. Además de todo eso es que nos tomó por sorpresa. Nosotros había conversaciones de la otra cámara, que es la Carbio, y Cancillería con Estados Unidos para ir estudiando una medida en conjunto arancelaria. Vino el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la semana pasada, diciendo y comprometiéndose que la decisión se había postergado hasta octubre, y 2 días después, sorpresivamente, cayó una comunicación del secretario de Industria
estadounidense, diciendo que el arancel promedio para el biocombustible argentino era del 57%, con lo cual conlleva a la paralización de todas las plantas que están acá en el cordón. Ustedes están hoy en el Albardón, que está metida dentro de un complejo aceitero que es el más grande del mundo en lo que respecta a aceites y crushing, y todavía las consecuencias de eso no las podemos medir. Estamos evaluando daños, digamos. ¿Y hay una tendencia a que esto vaya a revertirse o no hay ninguna medida que indique que esto tenga una reversión rápida? No, Estados Unidos no creo. Sí esperamos que Europa, que había hecho ya había jugado su misma carta hace unos años, y Argentina a través de Cancillería había hecho una demanda en la OMC, ganada por la Argentina en primera instancia en apelación. Creemos que Europa el mes anterior tenían que decidir de acatar o no acatar el fallo, desviaron el tema y creo que ahora lo van a tener que tratar el mes que viene. Yo no creo que Europa entre en desacato a una orden judicial de la OMC, de un organismo internacional, pero la única solución es esa, de no poder volcar esas 2 millones y pico de toneladas que hoy van al biocombustible a Estados Unidos y a la exportación en general, a un mercado nuevo. Eso va a generar una baja de los precios del aceite por sobreoferta. Entendamos que Argentina en este rubro es uno de los jugadores más importantes del mundo, no es vagón de cola. Acá somos importantes. Entonces cualquier modificación de eso va a modificar el commodity. Tema se lo habíamos adelantado, los Estados Unidos con una suba de los aranceles está frenando la exportación de biodiesel. ¿De qué manera repercute esto en la industria nacional? Se lo contamos. Argentina, la decisión del gobierno estadounidense de aumentar las tasas arancelarias para el biodiesel, un combustible obtenido a partir de los residuos de la soja. Nuestro país es el 4º productor mundial de este biocombustible. El daño económico superó los $1.000 millones. Argentina era el primer abastecedor de biodiesel a Estados Unidos. Esto significaba que hasta el día de ayer todos los camiones americanos que transitaban por sus rutas tenían al menos 1 litro de soja argentino. Amén del cierre del biodiesel, la importación de carne de cerdo de Estados Unidos, lo cual perjudica a nuestros productores, lo cual era una fuente de ingreso que tenían, y lamentablemente 2 malas noticias, ¿no? El tema del biodiesel y el tema de la carne de cerdo, que lamentablemente el pretendido socio comercial de Estados Unidos nos da esta respuesta después de la visita del vicepresidente. ¿Qué hay detrás de esta decisión de Estados Unidos, digamos? Estados Unidos bloquea el ingreso de biodiesel y lo bloquea. Te explico por qué, digamos. A ver, ahí tenemos, estos son unos graphs. Lo bloquea por lo siguiente. La industria, la Asociación de Productores de Biodiesel de Estados Unidos le había pedido al gobierno de Estados Unidos que imponga un arancel del 24%. 24%, acordate de ese número. El gobierno dijo, no, 24 es muy poco. Te voy a clavar un arancel entre el 50 y el 64%. Es decir, la decisión política del gobierno de Trump fue, acá no entra el biodiesel argentino. ¿Y sabes por qué no entra el biodiesel argentino? Porque Estados Unidos está subsidiando, es medio raro para la economía norteamericana la palabra subsidiar, al productor de biodiesel norteamericano. Entonces, lo que no quiere el gobierno de Trump es concretamente que el productor local argentino de biodiesel se lleve parte de los subsidios, que son cerca de $10.000 millones por año que gasta el gobierno norteamericano en subsidios al productor de biodiesel. Es decir, lo que no quiere el gobierno norteamericano es algo que el productor argentino se lleve parte de ese subsidio. ¿Se entiende? Si esto lo hiciera el gobierno argentino, ¿qué diríamos? Intervencionismo pleno y demás, ¿no? Mike Pence, el vice de Trump, ¿qué pasó en esa visita? Bueno, el vice de Trump tiene una característica muy especial. Primero, que algunos lo comparan con Frank Underwood. Frank Underwood, todos sabrán quién es House of Cards. El de House of Cards. Ese político serio? que tiene una actitud un poco extraña muchas veces en el marco del Congreso norteamericano, en el marco del Capitolio. ¿Por qué lo comparan con Frank Underwood? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tipo muy pragmático que vino a la Argentina, entre otras cosas, a hablar de Venezuela. Pero de lo que no habló en público, pero dicen que habló en privado, fue de los biocombustibles. Acaban de poner un impuesto, si se quiere. ¿Se puede entender esto como un proteccionismo desde Estados Unidos? Sí, pero no solamente como proteccionismo. Acaban de pegarle una piña de knockout a un sector
muy importante en la Argentina, que es el sector de biodiesel. Ajá. Que es un sector que, para que se entienda, es un sector muy pujante en la Argentina, que lo que hace básicamente es agarrar todo lo que sobra del maíz, de la soja Claro. y de otras oleaginosas y cereales, y lo convierte en una parte del diésel que se le pone a muchísimas máquinas y tractores que se usan en la Argentina. ¿Qué era lo novedoso de esto? Que nosotros exportábamos casi el 90% a Estados Unidos. Y es uno de los datos más importantes del día en materia económica. Hablamos de esta decisión por parte de los Estados Unidos de bloquear prácticamente lo que son las exportaciones argentinas de biodiesel a ese país. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Anunció en el día de ayer, lo que es el Departamento de Comercio, que va a aplicar lo que es un arancel para lo que son las importaciones de este combustible de prácticamente un 57% en promedio. Bueno, exactamente. Estados Unidos aplicó un arancel realmente muy alto, muy fuerte, que deja fuera del negocio el ingreso del biodiesel argentino en los Estados Unidos. Un dato primero, en Estados Unidos el consumo de biodiesel es realmente muy grande, muy alto, por eso estaba entrando muchísimo biocombustible desde la Argentina para abastecer ese mercado, que utilizan, por ejemplo, en gran cantidad de los medios de transporte públicos en ese país. Si este es un golpe letal para la industria. Bueno, es un golpe muy fuerte para el sector exportador. Nosotros, la República Argentina, toda la producción, una parte va destinada al mercado interno. Cada vez que tomamos un transporte público que funciona a gasoil, un colectivo, o tenemos un vehículo que tiene motor que utiliza gasoil, el 10% es biodiesel. Esto fue para diversificar la matriz energética con un combustible más amigable con el medio ambiente y también para sustituir importaciones de gasoil, que el país es deficitario. El arancel provisorio fue elevado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos al 57% en promedio a la importación de biodiesel argentino. Hasta ahora, el arancel era del 4,5%. Recordemos que la Argentina es el primer exportador mundial de biodiesel. Sorpresiva por la dimensión y totalmente injustificada, ¿no? La Argentina no está incurriendo en ninguna práctica desleal de subsidio en la producción de ningún biocombustible en la República Argentina. Donald Trump rompió el acuerdo con Macri y bloqueó importaciones de biodiesel. Además, le impuso un arancel del 50%, pese a que Macri abrió la importación de cerdos. Este es el producto estrella de la exportación argentina a Estados Unidos. Ingresa por este medio al fisco más de 1.200 millones de dólares al año. Por ello hoy es noticia económica. El bloqueo al diésel argentino se instrumentó a través de una resolución de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, un ente autárquico que está bajo la órbita del secretario de Comercio Wilbur Ross. El organismo aplicó un arancel preventivo a la importación de biodiesel argentino e indonesio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo respecto a una demanda de dumping que la Junta Nacional de Biodiesel de Estados Unidos presentó en el mes de mayo pasado. ¿En el mercado chino pretende el biodiesel argentino? ¿Qué está pasando con esa región de Asia? China, de hecho, no solamente el biodiesel, sino que el año pasado, 2016, realizó 0 compras de aceite de soja argentino. Ellos compran nada más que grano para agregar valor en su país. India compra aceite, Estados Unidos compra aceite, Europa compra algo de aceite, y obviamente lo que nos están diciendo, o el mensaje que nos están dando, es que quieren que nosotros volvamos 30, 40 años atrás, donde no se agregaba valor y se exporta simplemente el proto de soja o de girasol o de lo que sea sin agregado valor. Materia prima. Argentina no puede volver a caer en eso, porque todo este complejo que ustedes van a ver se creó y se desarrolló justamente en el agregado valor. Y si lo llevamos a economías regionales, bueno, Rosario es una economía regional de Buenos Aires. No podemos pretender vivir en un país de una sola provincia con 10 empresas multinacionales. Me parece que todos los países desarrollados del mundo han ido hacia modelos de desarrollo de economías regionales, de pyme, y sobre todo de redistribución de lo que hay. Nosotros no podemos hacer entrar en lo opuesto. ¿Por qué afectaría a quienes no comercializan, a quienes no están comercializando en estos momentos con Estados Unidos? Bueno, hay dos lecturas de esto. Nosotros, las pymes que estamos abocadas y nacimos par y por la ley 26093 allá por el año 2006, pero que en realidad entró en vigor en el año 2010, o sea, hace 7 años,
nos afecta porque primero todos nuestros proveedores son las grandes aceiteras, en la gran mayoría, y en un porcentaje no menor las pymes extrusoras. Al modificar el precio de nuestra materia prima, porque esto va a modificar el commodity, como dije antes, puede afectar. De hecho, ayer el aceite aumentó $14 en un día, con lo cual perjudica a toda la cadena. Y después, obviamente, entramos en una discusión con las grandes multinacionales que ellos quieren hace rato intentar de meterse en el mercado interno por sobre las pymes, hablando de eficiencia, cuando en realidad no es eficiente, cuando esa palabra mal usada puede ser muy peligrosa. En Europa hoy se habla de la deseconomía de escala mucho. O sea, ¿qué significa? Que toda economía es escalable hasta un punto que es perjudicial para el conjunto de la sociedad. Si no, como dije antes, viviríamos todos de 10 multinacionales. Y no es así. Entonces, hoy en este tipo de cosas, sobre todo en los biocombustibles, obviamente no se puede comparar una empresa multinacional aceitera contra una pyme que lo único que hace es produce biocombustible. No hay forma, porque ellos tienen una situación dominante, monopólica, oligopólica, donde manejan el precio del aceite a nivel mundial, ni siquiera a nivel argentino. Nosotros en eso obviamente somos intransigentes y no vamos a apoyar cualquier medida que sea por arriba del 10%, si ellos, las grandes, les dejan entrar al mercado interno, visto que nosotros nunca nos metimos en el mercado de exportación y nunca hemos asumido ese riesgo, aun cuando el mercado de exportación muchas veces fue con márgenes superiores al mercado interno. Bueno, ellos van a tener que entrar, por ejemplo, en la generación eléctrica, que es algo que es ley y que no se está cumpliendo y que se tendría que cumplir, y volcar parte de esa producción. Yo creo que Argentina, como política de Estado, tiene que ser más independiente de decisiones extranjeras. No podemos ser tan en situación endeble que ante una firma de un ministro de un gobierno extranjero a nosotros nos modifique toda una economía regional o nacional. Ahora, ¿impacta esto en la Argentina? Desde ya que sí, es un negocio millonario que Argentina pierde, de 1.200 millones de dólares, y además tenemos que agregarle que a la industria del biodiesel está sufriendo también consecuencias similares por otra denuncia que hay en la Unión Europea. Los dos grandes mercados del biodiesel son Estados Unidos y Europa. Los dos están perdidos prácticamente para nuestro país, por eso es que hay una gran capacidad ociosa en la industria del biodiesel. Ahora, la gran pregunta es, ¿están subsidiadas realmente los negocios del biodiesel en la Argentina? Y la respuesta es que sí. Cuando uno aplica retenciones diferenciadas en una serie de productos, por ejemplo, diferenciadas en el caso del biodiesel, que hoy por hoy tiene una retención para exportar de la Argentina hacia el exterior del 6%, y unas retenciones del 27% para el aceite de soja, que es el insumo con el cual se hace de biodiesel, indudablemente está generando una situación de desfasaje que hace que haya una especie de subsidio interno para la promoción del biodiesel. De hecho, en la Argentina la industria del biodiesel empezó a tener mucho rebote y mucho revuelo después de que se aplicaron las retenciones a la soja en la Argentina. Así que, ¿existe ese subsidio? La respuesta interna es que sí. Ahora, la discusión está planteada, Argentina tiene un reclamo hecho ante la OMC, ese reclamo incluso hasta es favorable en algunos puntos. Lo que discute Argentina es la medida en que se calcula ese impuesto y otras cuestiones menores. Ahora, en concreto, perdimos el negocio del biodiesel a los Estados Unidos. En octubre hay una definición concreta sobre si hay dumping o no, pero la realidad es que se pierde este negocio. Y uno piensa rápidamente, quizás no es el mejor momento para esta decisión de los Estados Unidos, pero uno piensa, no le podemos exportar limones, no podemos exportarle cerdo tampoco, carne vacuna, ingresa la carne de cerdo de los Estados Unidos, perdemos también el negocio del biodiesel. Bueno, las relaciones con los Estados Unidos evidentemente no son lo que están planteando, o por lo menos lo que esperan que sea de parte del gobierno, ¿no? La Cámara de Comercio de Estados Unidos anunció subir entre un 50,29% a un 64,17% por considerar que la producción argentina tiene subsidios que perjudican a la producción del país del norte. No podemos descartar una fuerte caída del precio de la soja en las próximas semanas, porque la Argentina está perdiendo
un mercado de exportación que hoy absorbía alrededor de 8 millones de toneladas de soja sobre los 50 producidos por año. Entonces, esta restricción que ponen los americanos es un mecanismo de defensa porque son menos competitivos que los argentinos. Es un argumento tan falaz que ya fue desestimado por la Organización Mundial de Comercio, porque la Unión Europea intentó lo mismo hace 4 años, en este caso para castigar a la Argentina por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. La Organización Mundial de Comercio falló a favor de la Argentina y ahora tiene que reabrir al biodiesel argentino. Ahora, esta decisión, según el gobierno de los Estados Unidos, es para proteger a la comunidad de la producción nacional, porque ellos también producen biodiesel. Sí, lo que dicen los norteamericanos, ¿qué es? Ustedes le ponen un arancel, nuestra famosa guerra que todos recordarán, la 125, que era las retenciones, le ponen retenciones a la exportación de aceite de soja, pero ¿qué pasa? No le ponen retenciones a la exportación de biodiesel. Entonces, ¿qué hace la gente en la Argentina? Dicen desde Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué hacen? Ustedes se lo venden más barato a la gente que produce biodiesel, a ese aceite de soja, y me lo envían a mi país de forma con lo que se llama técnicamente dumping. Dumping o dumping, que es que haga una trampita para que sea más barato. En los hechos, esto es un golpe mortal para la industria, una industria que en la Argentina es muy pujante. ¿1.000 millones de dólares están en juego? 1.200 millones de dólares. Recordemos que nosotros... 1.200 millones de dólares. Porque esto es como dicen los norteamericanos, dicen que es un no fair trade. O sea, como diría Frank Underwood, no es un buen trato. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mandando 60 millones de dólares de limones, que por primera vez en muchísimos años nos dejan ingresar, pero nos están cerrando la puerta a 1.200 millones. En los hechos, Mike Pence hizo una gran jugada. Vino a la Argentina, felicitó al presidente Macri, dijo que Venezuela debería ser un país que tendría que tener habría que volver a llevar la democracia a Venezuela y, de paso... De paso, cañazo. Sí, él es de un estado que es Indiana, estado en Estados Unidos que es el cinturón del maíz y la soja, un lugar en donde están los mayores productores de soja y maíz de Estados Unidos. Todo sospechoso. Cuando no hay una equivalencia de poderes, ¿no? Esta es la realidad, y cuando siempre vamos entregados prácticamente a una negociación, esto es lo que ocurre, ¿no? Lamentablemente no tenemos el peso específico como para discutir, y ser socios comerciales de esta forma creo que no le hace ningún bien al país. Públicamente tendría que haber dicho algo, y por más que vaya la OMC, esto hoy está en análisis, va a demandar 2 años ese trámite, ese procedimiento de notificaciones, idas y vueltas. 2 años demanda esto. Lo que habría que haber hecho es, por eso ponemos negligencia en el graf, es pelear de entrada, hacer un control de daños previos y decir, che, a la agenda de limones, cerdo y demás, le sumo biodiesel para evitar que te comerte esta medida. Eso es lo que habría que haber hecho, digamos. Esa industria, ese sector de la industria va a quedar intacto. La Argentina continúa con su compromiso de incorporarla a la matriz y diversificar la matriz con renovables, pero la parte de la exportación, que entiende más del 60% de la producción... ¿Por qué esta medida de los americanos? De biodiesel. Bueno, evidentemente ha sido una medida proteccionista, es totalmente injustificada, la industria no recibe ninguna clase de subsidios acá en la Argentina, y si bien es previsional, esto es provisorio, hasta que se hagan las investigaciones definitivas, la verdad que nos llamó poderosamente la atención por la dimensión que tiene, y es totalmente injustificado. Este biodiesel argentino pagaba por ingresar a Estados Unidos un arancel de 4,5%. Ahora pagará entre el 50 y el 64%. Entre las repercusiones en Argentina está la de este hombre, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles. Dijo, es como un mazazo. El vicepresidente Mike Pence estuvo la semana pasada con un mensaje muy bueno aquí de trabajar juntos y abrir mercados, y creíamos que iba a ser la línea. Creíamos. ¿Cuántas pymes están en este área de los biocombustibles? 26 pymes en 7 provincias, hoy. ¿Que contratan más o menos cuánto? La generación de empleo directa y primer anillo de indirecto, estamos hablando de 11.000 puestos de trabajo verdes, que además eso, no solamente los puestos de trabajo verdes, hay un informe muy bueno de la ONU al respecto, no solamente generan una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Acá, y como van a ver, toda la gente está bajo un orden sindical, del cual un sindicato que nosotros somos petróleo, gas y biocombustible.
el cual tenemos una relación muy buena con ellos y trabajamos en conjunto con el secretario general de la zona de acá, pero además con el secretario nacional. Y todo eso se fue dando con mucho esfuerzo. Acá hay mucha industria metalmecánica, ingeniería, servicios, fletes que se dieron a través de las pymes. Que obviamente si yo tengo un puerto y lo único que hago es producir, transformar aceite en biodiesel con una planta pegada a mi planta aceitera, seguramente tiene otros valores, pero no genera el impacto elaborativo que genera una pyme. El estudio termina diciendo que entre una pyme y una grande multinacional la diferencia es 4-1. Con el tema de la industria biodiesel en Argentina se dio un fenómeno único. Se decidió hacer biodiesel en Argentina y se ganó el mercado del mundo. Somos en eso los primeros en el mundo. No sé si los primeros, pero estamos entre los 3 primeros. En capacidad exportable sí somos los primeros. En capacidad productiva somos terceros, pero en producción de aceite de soja somos número 1 también ahí. O sea que es un país que obviamente mueve el amperímetro a nivel mundial en biocombustible. Y esto fue en pocos años. Decisión política, en 7 años Argentina logró eso. Sí, y miles de millones de dólares invertidos, entre todos, pymes y grandes compañías, y todo el complejo, obviamente, porque se generó un complejo oleoquímico. No nos olvidemos que el biodiesel es un producto, pero después está la glicerina refinada, están los tocoferoles, están las oleínas y lecitina. O sea, de ahí salen infinidad de productos hoy de un valor agregado que es un poco lo que realmente claro, que además generando. Son germen para otra pyme colateral, totalmente, digamos, que utiliza esa materia prima para desarrollarse. Sí, nosotros de hecho vendemos otros productos que la terminan desarrollando otras pymes. Claro, sí. O sea, que no son multinacionales, que hoy se meten en mercado y creemos que la oleoquímica va a ir a reemplazar o por lo menos a ocupar un espacio importante en lo que era la petroquímica. No nos olvidemos que el producto es el mismo, la molécula es igual, termina siendo una molécula de carbón capturada por la planta hoy, no 3,5 millones de años atrás del petróleo, pero es la misma molécula. ¿Cómo está el sector biodiesel argentino con respecto a el corte que se coloca en los combustibles? ¿Cómo está esa situación? Bueno, hoy está el 10% de corte obligatorio. En otros países del mundo ya tranquilamente se puede hablar de un 20 y un 30%. Los fabricantes de motores que son reacios al corte, creo que tienen reacios en la Argentina. En otras partes del mundo es el mismo auto, el mismo motor, y se aceptan cortes de hasta el 30%. Eso es muy curioso, que obviamente hay que ir revertiendo esa situación. Lo más curioso, por ejemplo, en el etanol, es sorprendente que nosotros Argentina fue precursora con la alconafta en toda la región, y hay plantas de la época de la alconafta que cerraron, y los brasileros vinieron, tomaron esos planes, la alconafta es bioetanol, hicieron una industria monstruosa del bioetanol en Brasil, y nosotros nos quedamos 30 años atrás, cuando nosotros fuimos los creadores de eso. Y los motores Flex que fabrica General Motors acá en Lago, en Santa Fe, se van a Brasil porque acá no los pueden usar. Entonces, hay cosas muy curiosas que pasan todavía en la Argentina. Sí, lamentablemente. Seguimos subsidiando de alguna forma y financiando el petróleo, cuando en realidad lo que yo creo que Argentina tiene que hacer es tomar una decisión de ir realmente sobre lo renovable, porque tenemos las probabilidades, o sea, no hay país en el mundo que tenga mejor situación para autoabastecerse 100% renovable. Esa es la República Argentina. ¿Tiene un costo superior? Sí lo tiene. No podemos pretender, que de hecho lo pretende, porque el Renovar 1 y el 2, los precios de generación eléctrica son inferiores al fósil, y se están haciendo proyectos, pero en todos los productos vos no podés pretender ser bueno, bonito y barato. O sea, hoy en lo que es biocombustible hay todavía una diferencia a favor del crudo, porque está hoy a 50. Cuando el petróleo estaba a $140, el biocombustible era mucho más barato, y el Estado no fue, dijo, bueno, vamos a hacer 30% de corte obligatorio de biocombustible porque es más barato el biocombustible. Se mantuvo el corte en el 10 porque el petróleo tenía que ganar mucha plata. Hay un lobby de los petroleros, real o ficticio, no sé. No, real. Pero hay un lobby de los petroleros Tremendo. que empuja decisiones. Pero por supuesto, es la industria, no podemos subestimar a la industria más vieja y más poderosa del mundo. Es una industria que hoy genera millones y miles de millones de dólares,
y que de hecho a mí es algo que como ambientalista que soy me genera un resquemor tremendo, lo que es Vaca Muerta, lo que es el fracking. O sea, hoy nosotros le estamos dejando hacer fracking a empresas petroleras que no pueden hacer en sus países de orígenes. Y inclusive se permite hoy la importación de maquinaria usada para hacer fracking porque no las pueden usar allá. Y hay países en el mundo, ya el famoso club del 2050, la prohibición del fósil. Ya está Inglaterra, Noruega, Suecia, mismo Alemania, que en 2050 se prohíbe el uso del fósil en nuestro territorio Sí, estamos nacional. hablando de países que van a la vanguardia del desarrollo mundial. Hoy tenemos un Estados Unidos que volvió para atrás un montón de las políticas ambientales de Obama, que obviamente para mí es una locura. Cuando yo veo la Antártida, que se sale un iceberg del tamaño de 4, no se me acuerdo cuántas veces el tamaño del estado de Nueva York, es una locura. Que nosotros permitamos eso, que colaboremos a seguir emitiendo partículas pesadas, a seguir rompiendo las placas tectónicas para hacer fracking, esas cosas me parece una locura, y no lo tenemos que permitir como argentinos ni como plan de país para nuestro futuro. Nosotros tenemos que defender nuestros recursos naturales. Con el agravante de la cuestión sísmica, producen Por sismos, supuesto. está demostrado en Neuquén que se han Y producido no solamente en sísmicos. Neuquén, en el mundo entero. Y Claro. prohibieron, en España está prohibido el fracking, en Europa está prohibido el fracking, en toda Europa, en casi toda Europa. En Estados Unidos hay muchos estados que no permiten el fracking. California es uno de ellos. Y sin embargo, acá venimos a hacer fracking. Sí, Argentina no es Arabia Saudita, no es un país petrolero. Entonces tenemos que, sí somos Arabia Saudita de los recursos naturales. Si comparás hoy la cantidad de poder calorífico que tiene el biodiesel en Santa Fe con Kuwait, tenemos la misma cantidad. Ellos en petróleo y nosotros en biocombustible. Pero en cantidad de poder calorífico es lo mismo. Y Kuwait está dentro del top 10 de los países petroleros del mundo. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos recursos? Eso es la pregunta que... Y no es de este gobierno, ¿no? Esto, digamos, viene ya de hace muchos años. Sí hay una tendencia, obviamente, que el gobierno anterior empezó y que este gobierno mantuvo. Hay que ver cómo se prospera en el tiempo. Nosotros estamos por la ley 26093 que vence en el 2021. Yo no puedo creer, que es lo que le dije el otro día a un funcionario de este gobierno, que necesitemos una ley para hacer del bien. El petróleo no tiene ninguna ley y destroza toda la naturaleza y no se hace cargo de ningún daño ambiental. Entonces, cuando a mí me hablan de un costo del barril de $50 y el FMI largó un informe diciendo que no, en realidad el costo del barril es 216, porque no están poniendo ni el costo ambiental ni el costo militar. ¿Quién paga todos los ejércitos en el mundo para la extracción de petróleo que hay hoy? Los impuestos. Pero eso no está encargado del petróleo. Entonces, si uno usa un razonamiento, una plataforma marítima en el medio del mar, van en helicópteros, mantenimiento, ¿cómo puede valer el petróleo $50? Hay alguien que está pagando un costo y es un subsidio. Bueno, el FMI largó un informe y dijo, señor, el 5% del PBI mundial va al subsidio del fósil. O sea que hasta le estamos dando parte de nuestras riquezas, de nuestro impuesto, hoy a la industria fósil, para que siga haciendo el daño. Mira, vamos a una pausa, quédate ahí, no te vayas, porque ya continuamos mostrándote esta planta, el albardón, muy cercana a Rosario, en el Puerto General San Martín. Qué bueno que te quedaste, porque nosotros también, y juntos vamos a seguir recorriendo el albardón. Contanos, Federico, ¿cómo surge esta empresa que decíamos en un comienzo es única en Latinoamérica por la tecnología que tiene? Sí, Albardón surge justamente con esa intención de ir a la oleoquímica y seguir avanzando en los productos de valor agregado, cada vez ir más allá, empujarnos. Nosotros somos una empresa que trabajamos todos los días abocados 100% de esto para lograr productos de calidad incomparable. Estaba la tecnología de la destilación de los biocombustibles, el cual inclusive va aún más allá. Estamos haciendo un segundo plan de inversión para lograr el fraccionamiento, o sea, lograr lo que es carbonos, distintas cadenas de carbono en la longitud. Y bueno, y así se hizo. Fue una inversión realmente de empresarios locales, de acá de la zona de Rosario.
y logramos un excelente emplazamiento de la planta por su lugar estratégico, porque tenemos salida al agua, porque tenemos acceso, estamos en el polo de biodiesel más importante de la Argentina. Acá está Ebonic, que son los que hacen metilato sódico. Como ustedes van a ver, en este lugar, en este complejo, entra un grano de soja y pueden salir decenas de productos, y eso nos permitió tener obviamente una ventaja competitiva en el mismo segmento, que es única. El haber sido un deportista tan reconocido y tan exitoso, y haber practicado el tercer tiempo después de cada encuentro, ¿te ayudó, te generó una mentalidad especial para ser hoy un empresario exitoso? Sí, por supuesto. Creo que todos los deportes ayudan bien tomados y aprendiendo el deporte uno puede tomar muchísimos ejemplos. El caso del rugby es sobre todo un deporte muy especial. Primero porque es el único deporte, como digo yo, que te enseña el trabajo en equipo por su reglamento. Es el único deporte del mundo que el objetivo es llevar la pelota para adelante, pero te obliga pasándola para atrás. Esa contradicción que uno la lleva después a la vida cotidiana es muy importante. Entonces, y de hecho este gobierno tiene muchos rugby. Hay muchos rugby metidos en este gobierno, en los candidatos y en los funcionarios, al cual algunos los conozco y a otros no. Espero que puedan transmitir, por el bien de todos, porque yo soy uno que lo primero que quiere es que nos vaya bien a todos. O sea, me parece que yo vine después de 15 años de vivir en Europa, volví al país para intentar realmente de modificar y cambiar lo que somos, lo que tenemos, para mejor, según mi visión, obviamente. Y el rugby en eso es un deporte, es una escuela de vida, de una filosofía de vida extraordinaria. Que te enseñó mucho para esto de la actividad empresaria, sí. Y de la cuestión social que se nota en tu diálogo, en tu charla, la cuestión social siempre presente. Sí. Leandro, ¿qué acontece en este ámbito? Esta es la sala de control donde se manejan todas las operaciones de la planta. Se hace el control de los equipos, seguimiento de todas las unidades. Cada unidad tiene una pantalla donde se hace el seguimiento del proceso. Se recogen datos estadísticos, se prenden y se apagan bombas, se controlan niveles. Todo lo que pasa en la planta lo vemos reflejado en las pantallas. De modo que hay que estar muy atento. Sí, son los operadores que están todo el tiempo acá sentados atendiendo las pantallas. En aquella primera pantalla, ¿qué observamos? Ahí vemos la unidad de reacción, donde reacciona la materia prima para producir biodiesel. Ahí vemos algunos datos, están identificadas todas las bombas, los niveles y las líneas siguen sería la línea de producción por donde va pasando el producto. En esta pantalla vemos gráficas donde vamos viendo también niveles, caudales, temperaturas, de manera más gráfica. Entonces con un simple, solamente mirando la pantalla ya pueden detectar algún desvío o lo que esté pasando en la planta. En la siguiente pantalla, acá lo que vemos son los parques de tanque, o sea, todo lo que vemos reflejado, los tanques de almacenamiento de la planta, tanto de materia prima como de producto terminado. También vemos niveles, bombas, todo lo que pasa en el campo lo vemos reflejado en la pantalla. Martín, ¿en qué lugar de la planta estamos exactamente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos situados un poco en una perspectiva para poder evaluar los dos módulos. Ese módulo que está ahí atrás es donde está la planta de biodiesel y la unidad de biodiesel destilado, que es ese producto que ustedes estuvieron viendo con anterioridad, que es un producto premium generado de la destilación del biodiesel común. Y de este lado tenemos las unidades de tratamiento de aceite. Se puede tratar el aceite normal, el aceite crudo como en las otras plantas, y la ventaja que tiene respecto al resto de las plantas del sector es la posibilidad de tratar aceite usado de fritura. Acá llega por camión el aceite usado de fritura de varios lugares del país, de Buenos Aires, de provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba y otros nuevos lugares que se está tratando de generar con este cambio de cultura sobre el reciclado que es lo que falta en el país. Llega el aceite acá, se almacena en tanques y cuando logramos tener la cantidad necesaria para procesar, procesamos ese aceite y generamos aceite neutro con el cual se produce biodiesel.
Supongo que los restaurantes deben estar muy contentos de poder comercializar ese aceite que antes tiraban sin saber que generan un daño a la napa, un daño a los caños, etcétera, etcétera, por el aceite. Sí, sí, no solo restaurantes, sino también el tema de llegar a la cultura de las familias, que es importante, porque bueno, a nivel industrial es fundamental, pero también si contamos todo lo que nosotros procesamos cada uno en nuestras casas, genera mucho volumen de aceite que se podría procesar, recuperar y generar un producto verde como es el biodiesel. Entonces, en esta área, el aceite, tanto usado como el aceite virgen, digamos. Claro. El aceite que compramos, aceite neutro directamente, puede entrar a la planta de biodiesel y generar el biodiesel. Y cuando tenemos otro tipo de aceite que sean crudos, que necesitan ser pretratados, o el aceite usado de fritura, se trabajan en este módulo. No vemos movimiento de camiones, ¿a qué se debe? Se debe a que la ventaja, otra de las grandes ventajas que tiene esta planta es la ubicación. Estamos dentro del polo logístico de Terminal 6, que nos permite tener todo conexión vía piping con las unidades. Entonces, los insumos vienen a través de caño y no de camiones. Esa es una gran ventaja en cuanto a ahorro de logística. ¿Y ustedes también el biodiesel lo inyectan a los caños? Claro, exactamente. De la misma manera, cuando tenemos esos tanques que vemos que ustedes estuvieron viendo, son tanques diarios. O sea, nosotros la producción diaria va a esos tanques y después se bombean a tanques de almacenamiento grandes, donde se preparan para ser embarcados cuando YPF venga a retirarlos para después tratarlos para el corte interno. ¿Cuál es la diferencia entre el biodiesel común y el biodiesel destilado? La calidad que tiene es superior totalmente, como si fuera comparar con una nafta premium o un producto premium que nos encontramos en las estaciones de servicio. Tiene una calidad superior que no tiene sedimentos, puede ser usado en motores de alta calidad, como Rail, como las nuevas tecnologías, porque realmente tiene una eficiencia impresionante. Entonces va para otro mercado. El biodiesel común va para los combustibles. El biodiesel destilado va para motores más exigentes. Sí, y el problema que tenemos grande es que no tiene mercado el biodiesel destilado, lamentablemente. O sea, es un producto que la tecnología de la planta lo puede generar, pero falta el mercado donde se pueda comercializar ese biodiesel destilado. O sea, desde que está la planta ha sido poco lo que lo hemos usado, lamentablemente. Falta una concientización de ese tema, de tener ese producto, de que sabemos que existe y que está limitado en su uso. ¿Cuántos litros de aceite se trabajan por día y cuánto biodiesel se puede generar por día? Por día son aproximadamente 150 toneladas porque nosotros tenemos una producción anual de 50.000 toneladas año. Llama la atención que en una Argentina que tiene tanta capacidad para ser tan rica, hoy tengamos excluidos más allá un 30% de la población. Sí, eso es un flagelo que duele y avergüenza. Así Sobre es. todo cuando uno sale del país y te dicen, usted es argentino, mira vos, ¿y cómo puede haber pobre? El que más o menos conoce la historia de Argentina es tétrico. A mí me ha avergonzado mucho, he tenido la oportunidad de estar a muy altos niveles de gobiernos europeos y americanos, y a veces es inexplicable. Obviamente, en el 2017, que todo va a pasar por los recursos naturales, saber que Argentina, a posteriori de su extensión en la plataforma marítima, en 1,5 millones de kilómetros cuadrados, pasamos a ser el país con el coeficiente biológico número 1 del planeta, siendo antes el número 2, y tener pobre, y bueno, es tremendo. Yo siempre digo, si uno divide todos los recursos naturales por habitante, superan las 130 hectáreas, y un europeo, un americano tiene 80 metros cuadrados, no hay forma de compararse. O sea, nosotros tenemos lo que el mundo necesita y no lo sabemos vender. Entonces de ahí sí hay que trabajar mucho en equipo, que a nosotros nos cuesta muchísimo. Es muy fácil decirlo, pero cuesta mucho el trabajo en equipo. Y es una pena, porque no tengo dudas que el éxito argentino va a pasar por una coordinación de todos los estadios sociales, de los empresarios, de los sindicatos, de los pobres, de los ricos, de la clase media, de la clase política, de los judiciales. Si entre todos no logramos un funcionamiento social más acorde, no vamos a obtener nunca realmente una política de Estado a 30, 40 años.
porque los recursos naturales para mí son innegociables y hoy lo estamos mal negociando. Sí. Hoy y siempre, en los últimos 70 años se mal negociaron. Sí, por eso estamos donde estamos. Y tenemos los mejores vientos del mundo, la mejor radiación solar y tenemos tantos la otros... biomasa, el agua, o sea, vamos a lo que es. El mundo dentro de 100 años se va a regir por agua. Y nosotros tenemos 1/3 del agua dulce del mundo. O sea, el 97% del planeta agua salada, el 3% es dulce, el 1% de ese 3 está en Argentina. Lo que vos decís lo dicen muy pocos, entonces hay poca información para el común, para el tipo que se levanta todas las mañanas y va a su taller mecánico o a la señora que va a limpiar la casa de alguien, etcétera. No hay información que no se enseñe. Voluntariamente no hay información, ¿eh? Sí, voluntariamente digo, no hay información. Hoy por eso a mí me sorprende que en la era del internet, donde todos tendríamos que estar conectados y con la información al día, estamos más desinformados que antes. Antes la gente buscaba la información. Hoy te bombardean con informaciones que no tienen ningún sentido más allá de la distracción. La realidad es que nos adormecen con Facebook, Snapchat y todo eso, en lugar de que antes un ser humano buscaba la información que le interesaba y se generaban grupos de pensadores sobre una corriente determinada. Hoy eso no está más, porque la internet te bombardea de cosas que no tienen ninguna utilidad más, y eso es una pena. Nosotros los argentinos tenemos que entender en la posición que estamos. Y eso, bueno, yo creo que las escuelas tienen que hacer mucho a nivel educacional, los ministerios, Ministerio Nacional y Provincial, tienen que hacer entrar en razón a los chicos que estamos parados en la reserva de recursos naturales más grande de este planeta que tenemos, que es el único que conocemos. O sea, hasta ahora no conocemos otro. Y tenemos un crecimiento demográfico cada vez más grande, exponencial en gente, con recursos naturales que cada vez son más limitados. Y nosotros somos los custodios de eso. Si desde estos puertos nosotros hoy le estamos dando de comer a 500 millones de habitantes en el planeta, 500 millones de habitantes en el planeta, es un número asusta. Y como vos bien dijiste, el 30% de 45 tienen una situación de pobreza. Bueno, tenemos que rever un montón de cosas. Creo que es un desafío entre todos y no le podemos echar la culpa nada más que al gobierno. Acá hay un, como dije antes, ¿esto se resuelve entre todos o no se resuelve? Te agradecemos, Federico, y sobre todo nos quedamos con esto de seguir masticando y seguir pensando las ideas que nos tiraste. El agradecido soy yo y bueno, felicitaciones por el programa que lo sigo bastante. Nosotros nos estamos yendo, nos encontramos dentro de 7 días para seguir descubriendo juntos la energía del siglo XXI. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES, se fundó en 1974 con el objetivo de nuclear a investigadores y tecnólogos de todo el territorio argentino. Actualmente, y teniendo en cuenta la necesidad inminente de impulsar el uso de nuevas tecnologías, la asociación invita a sumarse a todo profesional, empresario, técnico y funcionario vinculado a las áreas de energías renovables y cuidado del medio ambiente a fin de aunar esfuerzos. Sé parte de la nueva revolución energética. Hay mucho por hacer. Vatiova, un emprendimiento de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Justiniano Pose. Producimos y vendemos luminarias LED en todo el territorio nacional. Generamos fuentes de trabajo y recursos para la localidad. Más de 100 ciudades en todo el país iluminan sus calles y avenidas con luminarias Vatiova. Nuestros productos cuentan con el respaldo de una institución con más de 70 años de trayectoria.
Batioba ilumina tu ciudad.